Históricamente hablando, en los países desarrollados, las bolsas de valores significan la infraestructura y la columna vertebral de las economías desarrolladas. Acá en Venezuela siempre hemos tenido una deficiencia en lo que se refiere a cultura bursátil hacia el mercado de valores y ese es nuestro trabajo acá. De hecho, el conversatorio de hoy es conversar un poco sobre las ventajas que ofrece la Bolsa de Valores de Caracas como organismo y como mecanismo para permitir a los venezolanos protegerse, primero contra la inflación y segundo, para generar retornos positivos a largo plazo. ¿Cuáles son las ventajas per se? Uno, que es un organismo que es totalmente legal, transparente y que además es contable para muchas personas y empresas que necesitan tener esos mecanismos dentro de sus balances y al final del día significa una inversión y una apuesta a un país que se encuentra abatido económicamente y que esperamos que en el largo plazo, mediante la inversión en el mecanismo conocido como mercado de capitales, se pueda reflejar el avance y el desarrollo del país. Realmente el proceso de inscripción para invertir en la Bolsa de Valores de Caracas es sumamente sencillo. Lo que tienen que hacer es acudir a cualquiera de las 25 casas de bolsa que se encuentran actualmente registradas en el país. Rendivalores es una de esas casas de bolsa. Y el proceso es muy parecido a abrir una cuenta bancaria. Realmente se piden 2 o 3 cosas más. Un registro en la Caja Venezolana de Valores, que es el ente custodio de esos títulos. Y al final, al cabo, digamos, de 7, 15 días, puede estar totalmente habilitado para invertir y comprar acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Para mí es muy complicado pedirle al venezolano de a pie, que tiene apenas logra cumplir y llegar al último del día, que cualquier excedente que tenga lo destina a comprar acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas. Si llegase a realizar una reducción, digamos, de su presupuesto para tener un excedente al final del mes que le permite invertir, yo se lo recomendaría ampliamente porque la Bolsa de Valores de Caracas, incluso durante el 2019, ha tenido un rendimiento superior al aumento del tipo de cambio y apenas un 10% por debajo, según la inflación de la Asamblea Nacional, con respecto a la evaluación de la moneda. Entonces sí es cierto que quizás sea complicado tener excedentes en una economía inflacionaria, pero si llegamos a tener un control de presupuesto que nos permita hacerlo, sin duda alguna, destinarlo hacia acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Caracas puede ser una de las mejores opciones para cubrirse ante la incesante inflación que azota al país. La política monetaria restrictiva que está aplicando el Banco Central de Venezuela, sin duda alguna, ha surtido efecto para el objetivo que tenía el gobierno, que era en cierta forma frenar el aumento del tipo de cambio paralelo y, por el otro lado, también frenar la inflación. Hemos visto que después de enero, cuando tuvimos una inflación de 196%, en marzo, abril, mayo y ahorita en junio, que apenas tuvimos una inflación de 24%, se puede decir que ha surtido efecto el tema del encaje legal. Actualmente la banca, solamente los 100 bolívares que puede tener disponible para prestar, tiene el 12-13%, lo cual a veces se le complica incluso para cumplir el encaje diario. Esta situación, a pesar de que ha surtido efecto desde cierto punto de vista, sigue siendo muy restrictiva y causa mucho más recesión desde el punto de vista de caída del consumo de los venezolanos. Es importante que se tomen las medidas más bien adecuadas que permitan de una forma u otra permitir al sector privado tener manera de financiarse vía créditos, porque al final del día vamos a sufrir los venezolanos porque las empresas van a empezar a cerrarse. Incluso estaba viendo una cifra ayer de Fede Cámara que decía que en el año 1998 habían 700.000, 650.000 empresas y apenas quedan hoy en día 250.000 a nivel país. Entonces es complicado porque si seguimos con esta política monetaria restrictiva, lo más seguro es que la tasa de cierre de las empresas aumente al final de año. Nosotros generalmente utilizamos la data de Ecoanalítica con respecto al consumo, a la capacidad de ahorro que debería tener una familia de 4 miembros, que actualmente se estima entre 600 y $500. Adrúbal Olivero, director de Ecoanalítica, generalmente comenta que si se reduce drásticamente el presupuesto, una familia de 3, 4 personas podría vivir hoy por hoy en Venezuela con $400. Eso más o menos es el tipo de cambio que, a pesar de que se encuentra, digamos, depreciado en términos reales, al final sigue siendo bastante considerable. Mira, me pareció muy oportuno, en primer lugar, porque el tema además corresponde a la actualidad, la situación económica que estamos viviendo en el país, y para los que les corresponde la fuente económica es importante tener la información actualizada, además con todos los detalles, que tengamos ese acercamiento a las fuentes para poder llevar la información como tiene que ser, además de veraz, tener todos los datos oportunos para poder transmitírsela a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, sin duda alguna es una herramienta importante, actualizada y que en todos los periodistas necesitamos tener ese acercamiento con la fuente directamente. Yo creo que en la actualidad el venezolano, y lo digo también no solamente como periodista, sino como ciudadana común, creo que el venezolano no está muy familiarizado en sí con lo que es la bolsa de valores y cómo funciona, sobre todo en Venezuela. Y ante una crisis que estamos viviendo nosotros, además para las grandes empresas, poder conocer las herramientas que tienen, cómo está funcionando y cómo de manera legal
y además rentable uno pueda poder invertir, creo que sin duda es una de las informaciones más importantes que estamos llevando nosotros el día de hoy. No, fue un conversatorio muy bueno, era un conversatorio que los periodistas de economía necesitábamos porque el mercado de valores hemos observado que últimamente ha tenido muy buenos rendimientos, ha habido cierto interés en el mercado de valores y los periodistas queríamos conocer cuáles eran esas causas que las personas comunes estaban interesadas en saber qué es lo que estaba ocurriendo en el mercado de capitales. Fue muy esclarecedor, sobre todo nos dieron también datos muy importantes sobre cómo ha sido el rendimiento de la bolsa de valores y bueno, eso se va a ver muy bien reflejado en nuestros escritos para que la gente tenga conocimiento de si vale la pena seguir invirtiendo en esta alternativa de inversión y de ahorro. Lo que sucede en el mercado de valores y en la economía siempre ha estado muy ligado. Y hemos observado cómo en momentos de crisis de la economía venezolana el mercado de valores también estuvo muy bajo, ¿no? Había muy poco interés en ese mercado y también a ellos le han afectado ciertas normativas que en los últimos años se habían ejecutado a través del gobierno. Pero últimamente, a pesar de la hiperinflación en Venezuela, a pesar de la crisis económica y de que todavía hay expectativas y dudas sobre si realmente va a haber un cambio que pueda tratar de dinamizar la economía, de todas maneras el mercado de valores estamos observando que se está moviendo no a la par de esa crisis que existe en Venezuela. Estamos viendo que el mercado de valores por sí mismo se está desarrollando, quizás por el esfuerzo también de las propias casas de bolsa que aún existen en Venezuela, de tratar de darle a conocer a la población sobre cuál es qué alternativa ofrece el mercado de valores para su inversión. Creo que estamos viendo que si hay mucho más interés en el mercado de capitales por las personas que deseen tener una mejor inversión un mejor rendimiento en sus ahorros, puede que tenga un desarrollo significativo y eso de alguna manera también redunde en un beneficio de la economía. Muchísimas cosas. La mayoría de los empresarios venezolanos, tanto jóvenes como mi persona, estamos súper interesados en poder proteger nuestro capital por los efectos de la hiperinflación, además de poder tener un instrumento de inversión seguro, confiable, que le podamos seguir el rastro. Rendivalores nos ha ayudado muchísimo en ese logro porque hemos podido ver cómo con una inversión sostenida, mantenida en el tiempo, que no necesariamente requiere una gran cantidad de dinero, te permite ver consecutivamente en el tiempo la variación que existe entre una inversión 1 y una inversión 10. A medida que hemos ido avanzando en este procedimiento, la mayor ganancia ha sido poder ser partícipe del mercado de capital venezolano, además de, por supuesto, tener la tendencia de ciertas acciones que existen en el mercado nacional. Y otra cosa importante es que te permite obtener un porcentaje de garantía de que te vas a proteger sobre el índice de inflación, ya que el índice bursátil de Venezuela ha ido cada vez más, ya tiene un rendimiento de 6 meses consecutivos, siendo muchísimo mejor medio de inversión que comprar dólares, por ejemplo, en efectivo. Hoy en día, por ejemplo, hoy estamos en el brunch que está haciendo Rendivalores, no es tan compleja como parezca, de verdad los invito a seguir sus redes sociales. Mi empresa es una pyme, es considerada una pyme dentro de la categoría que se hace hoy en día en el mercado nacional y lo que hacemos es que nos dirigimos a nuestros corredores de bolsa, está Bernardo, está José Miguel, hay un largo equipo de personas y ellos te dan toda la serie de pautas, los documentos, los requerimientos y un acompañamiento desde el día cero hasta que ya tú puedes participar en el mercado de compras de valores. No hay ningún tipo de magia para hacer esto, es de verdad algo muy sencillo y lo que más nos apoya el equipo de Rendivalores es a poder hacer inclusive una mejor inversión. Y cuando hablo de mejor inversión, estoy diciendo es que puedes escoger los rendimientos de títulos de valores que tengan mejor cotización en el mercado. Un efecto de hiperinflación que nos pega en el bolsillo a todos los venezolanos, la variabilidad que tú vas a ver en el movimiento que se hace en las acciones de la Bolsa de Valores, colocando una bolsa y llevándole una tasa dólar, tú vas a ver que tu tasa dólar cambiándola va a ser siempre de manera exponencial. Por supuesto, la Bolsa de Valores se ve afectada por cosas riesgo país, que no estamos exentos, pero es un mecanismo excelente para poder proteger los ahorros.
Ya no estamos en la situación de guardar los dólares debajo del colchón. Ahora es mejor invertir, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino también agarrar un porcentaje de esos dólares que tienes guardados allí, no mantenerlos en renta fija, en bolívares, porque ya no tiene sentido en hiperinflación, sino invertirlos en la bolsa de valores. La bolsa de valores te va a dar una herramienta mucho más eficaz para que tú puedas ver cómo esos ahorros se van teniendo convertibilidad en moneda fuerte cuando tú haces la variación.